Muy buenas tardes a quienes me acompañan en la mesa, don Randall, don Aldo, don Carlos, al público que gentilmente nos acompaña en esta tarde. Agradezco a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la posibilidad que me da esta tarde de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a modos de terminación alternativa del procedimiento administrativo. Cuando se me asignó o se me propuso el tema, la primera pregunta que me hice fue: ¿puede terminar el procedimiento administrativo por modos distintos, diferentes a los previstos en los artículos 337 y 340 de la Ley General de Administración Pública? Y entendí que por primera vez me había hecho ese cuestionamiento, nunca antes me lo había planteado. En razón de ello, conversé con algunas personas muchísimo más familiarizadas con el tema de con este tipo de gestiones ante la administración pública y les hice exactamente la misma pregunta y parece ser que igualmente nunca se habían cuestionado algo posible. Y curioso, entonces el tema pareciera que no genera mayores cuestionamientos o que ha sido poco pensado. ¿Será tal vez porque la Ley General de Administración Pública prevé la posibilidad para que la administración pueda transar? ¿O será que tal vez desde la promulgación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos en 1997 también se da la posibilidad para que se pueda conciliar? Y además de todo esto, con la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, se viene a cerrar, por así decirlo, de una buena vez esta situación y se permite entonces que la administración pueda proponer, acordar arreglos, que tenga un margen de negociación en cualquier proceso y entonces, ¿por qué no también en cualquier procedimiento? Siempre que creamos que sea oportuno, necesario o pertinente llevarlo a cabo. Comparto entonces con ustedes algunas conclusiones de este intercambio de ideas. Aunque pareciera muy evidente, pero partamos entonces por un muy corto refrescamiento de lo que es el procedimiento administrativo. Y para ello el artículo 214 de la Ley General nos da esa idea. El procedimiento servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la administración. Y su objeto es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al caso final. Es entonces el procedimiento administrativo, el cauce, el camino que la administración y sus órganos deben seguir y ajustarse a él para la producción final del acto. Un acto que tiene que ser válido, que es eficaz. Es a través del procedimiento administrativo que la administración adopta una decisión y la exterioriza, la comparte. Ciertamente, cuando pensamos en el procedimiento administrativo, podemos entender que no tiene la intensidad de una acción jurisdiccional. Sin embargo, indudablemente es garantía a los derechos de los administrados y claro está, es un mecanismo para asegurar la satisfacción del interés general. A través de las decisiones que, como lo indiqué, adopta la administración a través de sus órganos. Entonces, administración es juez y parte. ¿Cómo termina el procedimiento administrativo? Establece el título séptimo de la terminación del procedimiento, capítulo segundo, terminación anormal del procedimiento, y aquí también tal vez una precisión. Anormalidad nos dice de algo como que no es lo correcto, tal vez mejor sería modos anticipados de terminar el procedimiento administrativo. Pensemos entonces en esos modos anticipados. Dice la Ley General: todo interesado podrá desistir de su petición, instancia o recurso. Es decir, se puede apartar del procedimiento, pero no del derecho ejercitado a través de él. La renuncia del interesado cuando su derecho sea renunciable. Entendió entonces que con el abandono de ese derecho, ese procedimiento perdería en algún motivo sentido o interés. Y además la caducidad del procedimiento como una sanción por inactividad. Teniendo claro entonces este brevísimo recuento sobre el procedimiento y cómo termina, permítanme hacer la siguiente precisión. Cuando hablamos de modo de terminación del proceso o del procedimiento,
entendamos satisfacción extraprocesal, allanamiento, desistimiento, caducidad, me parece conveniente clasificarlos en aquellos que vinculan la voluntad de la persona, como la satisfacción personal, y diferenciarlos de aquellos que tienen una mera incidencia procesal, que podríamos llamar más bien formales. ¿Y por qué esta precisión, aunque parezca tan evidente, puede ser importante tenerla en este momento presente? Porque de cara a una eventual reforma legal de la Ley General de Administración Pública, me parece que es un tema que debe revestir importancia y decidir, bueno, ¿será que vía reforma legal solo le vamos a permitir que la administración pueda ubicar o tratar de intentar métodos alternativos de terminación del procedimiento solo cuando su efecto es meramente formal o, aunque tengan esta incidencia en el derecho o vinculen la voluntad de la persona que está inmersa, también puede ser posible que se puedan introducir estos medios alternos de procedimiento dentro de la ley? Retomemos nuestra pregunta inicial. ¿Puede entonces finalizar el procedimiento administrativo válidamente en los términos del artículo 128 de Ley General de Administración Pública, es decir, conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, por formas o medios alternativos a los dispuestos en la Ley General de Administración Pública? Si la respuesta es afirmativa, entonces, ¿cuáles son esos mecanismos o esos medios? ¿Existen ya o simplemente deberíamos tratar de adaptarlos? En este pensamiento o posibilidad de adaptar los que ya existen, es absolutamente válido traer o importar figuras del proceso jurisdiccional al procedimiento administrativo y viceversa. Es cierto, el proceso judicial y el proceso administrativo presentan diferencias, dada la diversa naturaleza y los fines de uno y otro. Sin embargo, en ambos encontramos un cauce ordenado, cronológico, de actuaciones orientadas a un fin. En ese sentido, traer al proceso jurisdiccional figuras para incorporarlas al procedimiento administrativo y a la inversa, no hay ningún obstáculo para ello, y es que ya lo hicimos. En el Tribunal Contencioso Administrativo, desde hace unos años, se adoptó la figura del artículo 340 de la Ley General de Administración Pública y se adoptó los principios que regulan la caducidad del procedimiento cuando se da una paralización mayor a los 6 meses por razones imputables al actor, permitiendo con esto el archivo de ese proceso en sede jurisdiccional. Esta decisión fue adoptada y razonada en la resolución jurisdiccional respectiva a partir de los principios de autointegración y autosuficiencia del derecho público, doctrina del artículo 9 de la Ley General de Administración Pública. El requisito, si puede denominársele de esta forma, es entonces analizar la procedencia de ese instituto o de esa figura que vamos a tratar de traer, de importar o de exportar y adaptarla a la administración, al íter procedimental. El Código Procesal Contencioso Administrativo reguló como mecanismos de terminación anticipada para que la contienda judicial pudiera terminar anticipadamente el desistimiento, la satisfacción extraprocesal, la transacción y el allanamiento. Si observamos, la característica común en esta figura es la voluntad de las partes de decidir culminar anticipadamente, pero sobre todo la disposición del derecho objeto del litigio. En el tanto haya esa disponibilidad, puede entonces pensarse, y voluntad, puede entonces pensarse en una forma alternativa anticipada de terminar el procedimiento. Entonces, ¿puede la administración transar? Sí, el artículo 27 de la Ley General ya lo permite. ¿Puede la parte o el administrado, el sujeto privado, desistir? Sí, lo puede hacer mientras tenga disponibilidad de su derecho. Como el tema es revisar modos alternos de terminación del procedimiento, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con desistimiento y transacción vamos a dejarlo de lado, porque vemos que ya es posible. Concentrémonos en las dos figuras que nos subsisten, satisfacción extraprocesal y allanamiento. Revisemos muy brevemente estas figuras. Satisfacción extraprocesal
nos dice de la existencia de un proceso en sede judicial en donde la administración es parte y conforme al bloque de legalidad y al principio de autotutela puede reconocer unilateralmente en sede administrativa las pretensiones que ahí se discuten. Entendemos entonces que esa decisión de la administración es un evento ajeno al proceso judicial que tiene una incidencia absoluta en aquel. Pero, como modo alternativo de terminación del procedimiento administrativo, luego tal vez de una reflexión más profunda, pero de primer momento podríamos decir que no se ajusta en el sentido de que si hablamos de satisfacción extraprocesal y esa decisión de la administración necesariamente tiene que seguir el cauce del procedimiento administrativo para adoptarla y que se refleje en el proceso contencioso, ¿cómo podríamos entonces hablar de satisfacción extraprocesal en el procedimiento administrativo? Pareciera que no encaja muy bien. Esto no implica que no podríamos revisarla con mayor profundidad en otras circunstancias. Revisemos ahora el allanamiento. Allanarse, avenirse, acceder a algo. Procesalmente nos dice de la conformidad con las pretensiones deducidas en una demanda. El sujeto demandado voluntariamente accede, ya sea total o parcialmente, a esas pretensiones. En ambas figuras, en el allanamiento y en la satisfacción extraprocesal, observamos que la parte demandada, con la voluntad que ya vimos y con la disposición del derecho, acorta ese proceso judicial. Por supuesto, en el proceso jurisdiccional se prevé la audiencia a las partes y la participación del juez propia de una resolución heterocompositiva. Pero entonces, analicemos la posibilidad de aplicar el allanamiento desde las partes del procedimiento administrativo. Iniciemos por el sujeto privado o el administrado. Es posible que el sujeto privado que insta el procedimiento pueda allanarse. Es posible que el particular, como imputado o investigado en el procedimiento administrativo, pueda allanarse. Pensemos aquí en el caso, por ejemplo, de un funcionario que lleva a cabo labores de manejo de vehículos de cualquier tipo y por una causa atribuible a él, por absoluta negligencia o alguna otra situación, hay un accidente y este vehículo sufre una pérdida total. Es posible que ese funcionario, como investigado o imputado, pueda, desde el momento mismo del hecho, decir: acepto mi responsabilidad totalmente. Podría pasar, tal vez no es lo más probable, pero podría darse. Es factible que lo haga, y si lo hace, ¿puede la administración aceptarlo simple y llanamente? En principio podría decirse que sí, en el tanto tenga disposición de su derecho. Entonces la pregunta siguiente es: ¿hay derechos no disponibles para ese sujeto privado o ese administrado? Pensemos entonces en que sí, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con reconocimiento de extremos laborales, ahí no hay disposición de ese derecho. De cara a una reforma legal que podría introducirse en la Ley General de Administración Pública, podríamos pensar que sería necesario o conveniente entonces pensar en casi una lista de cuáles son derechos disponibles o cuáles no del sujeto, o cuáles situaciones podríamos pensar en que podría allanarse o cuáles no. O simplemente tendríamos que hacer una redacción abierta para que quede la posibilidad de una decisión de la administración. Si me sugieren y me permiten una sugerencia, yo creería que este es un tema muy importante de revisar de cara a una eventual reforma. Vendría a delimitar y a eliminar muchos espacios oscuros que podrían ayudarnos a facilitar la tramitación de un procedimiento administrativo. Y es que en la Ley General, en el artículo 317, inciso E, ya nos da alguna idea al respecto, ciertamente de manera muy vaga, pero establece la cita que les indico cuando regula en la audiencia oral y privada el derecho de la parte y la carga de la prueba en la comparecencia, la posibilidad de proponer para la parte investigada, proponer alternativas y sus pruebas. Entonces vean que ahí tenemos una pequeña puerta que se nos abre ya desde esa posibilidad y por qué no fortalecerla. Sin embargo,
El artículo 221 de la Ley General de Administración Pública no podemos dejarlo de lado. Dice la norma: en el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aun si no han sido propuestas por las partes, y permítame el énfasis, y aún contra la voluntad de estas últimas. Pareciera entonces que la literalidad de la norma nos cierra la puerta que acabamos de ver entreabierta un poquito, y entonces tiene necesariamente que ajustarse la administración a seguir todas las etapas dispuestas del procedimiento, aunque haya una aceptación plena de la parte investigada, en el ejemplo que les puse, de su responsabilidad y esté dispuesto a cancelar si de eso se tratara. Considero entonces que sería igualmente válida una eventual reforma con cara a este artículo 221 y ver esa posibilidad, cómo se puede diluir, por así decirlo, o flexibilizar. Ahora, analicemos la posibilidad de allanarse de la administración pública. Es posible que la administración pueda concluir el procedimiento administrativo que, como vimos, es el camino diseñado, el cauce procedimental diseñado para que pueda adoptar una decisión y exteriorizarla y comunicarla al administrado. ¿Es posible entonces para la administración acortar ese camino o no? ¿Puede la administración disponer de su derecho en un procedimiento? ¿Puede desistir, conciliar o transar? Hasta hoy sí, con algunas limitaciones dadas en el ordenamiento. ¿Puede allanarse? Yo diría que sí, con algunos límites. Entonces, pregunta inmediata: ¿cuándo tiene la administración disponibilidad de su derecho? Y aquí de manera exclusiva tendríamos que indicar que prácticamente cuando su accionar se enmarque dentro de lo que es el ámbito de la discrecionalidad administrativa. Más allá, la administración no puede disponer de ese derecho cuando está ante potestades de imperio y su ejercicio, artículo 66 de la Ley General. No tiene libertad la administración de disponer de ese derecho cuando de deberes públicos se trata y su cumplimiento. No puede disponer la administración de el deber que tiene de ajustar su conducta a la ley y a la buena administración, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 102 de la Ley General de Administración Pública. La normativa de orden público, recordemos, doctrina del artículo 364, porque la Ley General lo es, no está sujeto a pacto o a convenio, ni entre la administración, ni entre esta con los administrados, ni entre los particulares entre sí. Entonces, esta sería otra arista que tendríamos que revisar de cara a una eventual reforma, de hasta dónde puede la administración de disponer su derecho. Igual haríamos una lista o no, revisaríamos posibles opciones, inclusive vayamos más allá, una adecuada motivación de este tema y las ventajas que podría traer a nivel del procedimiento administrativo, motivar a nivel de una reforma en la Asamblea Legislativa, flexibilizar y diluir un poco la posición que estamos viendo. No sé, podría ser posible, ¿por qué no? Ahora, partamos entonces que sí aceptamos que el allanamiento es una forma, un modo alternativo de terminación del procedimiento administrativo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo y cuándo debe aplicarse la figura? ¿Y cuál es el efecto que tendría esta decisión? Este interrogante supone analizar el allanamiento dentro del desarrollo del procedimiento administrativo. ¿Cuándo debe presentarse? Tendría que ser entonces con el traslado de cargos. Tendría que hacer únicamente en la audiencia oral y privada. O podría ser desde el momento mismo en que se lleva a cabo el hecho que suscita la eventual investigación que se podría dar y generar. Recordemos que el tema que se revisa con los modos alternativos de terminación anticipada del procedimiento administrativo es acortar el camino, acortar esa decisión de la administración. O pensamos entonces que
que superados estas etapas resulta inane cualquier esfuerzo de intentar un allanamiento, allanarse por alguna de las partes, porque no acortaríamos el camino. ¿O sería necesario o previsible establecer esa posibilidad inclusive antes del dictado final del acto? ¿Cómo? ¿Cómo debemos presentarlo? Debemos seguir la línea que hasta hoy vemos, por ejemplo, con la figura del desistimiento, que tiene que ser de manera escrita, o una simple manifestación de la parte ante la instancia o el órgano director a viva voz bastaría. Sobre todo si pensamos que, como lo hemos visto recientemente con las anteriores participaciones, debemos abocarnos, debemos caminar hacia métodos electrónicos. Pensemos en una simple grabación o pensemos en un correo electrónico como un medio en el que pueda llevarse a cabo esa decisión. Estas circunstancias me parece a mí que también son motivo de revisión ante una eventual reforma legal. Ahora, si se acepta y es posible, ¿cuáles serían los efectos de esa decisión? Podríamos hablar, por decirlo así, de una cosa juzgada material o de una cosa juzgada formal. Formal, deberíamos decirlo, al menos hasta que en esa decisión no transcurra el año que prevé el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Suponer lo contrario sería impedir que esa actuación o conducta administrativa pueda ser revisada en sede jurisdiccional. Por último, siempre dentro de esta dinámica de traer figuras del proceso jurisdiccional al procedimiento administrativo, el proceso de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros que regula el artículo 185 del Código Procesal Contencioso Administrativo puede configurarse como un modo alternativo, anticipado de terminación del procedimiento. Aquí todos conocemos de qué se trata la figura, pero lo que me interesa rescatar de esto es que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 del 18 de enero del 2011 de Colombia, esta figura muy semejante fue introducida ya como una obligación de la administración en el procedimiento administrativo. En Colombia, el procedimiento administrativo y el proceso jurisdiccional están en una misma ley, en esta que están viendo ustedes en la proyección de la pantalla. Regula en el artículo 10, pueden ustedes leerlo, el deber de aplicar uniforme de las normas y la jurisprudencia. Dice la norma: al resolver los asuntos de su competencia, y se refiere a la autoridad administrativa, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. Más adelante, en el artículo 102, siempre dentro del procedimiento administrativo, establece en el título quinto la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado y prevé la norma. La extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades, les recuerdo, autoridades administrativas. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada en el Consejo de Estado en la que haya reconocido un derecho a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos, y continúa con los requisitos que debe presentar la persona que lo solicita. La norma exige entonces que las autoridades extiendan los efectos de esta sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado. Cuando se presenta ante la administración tiene 30 días para resolver en Colombia. Puede la administración reconocerlo. Si lo hace, no hay recurso alguno, pero sí hay posibilidad de ir a la sede jurisdiccional. Si lo deniega total o parcialmente, no hay posibilidad de recurso y tampoco hay acceso a sede jurisdiccional, pero en los 30 días siguientes, ese administrado tiene la posibilidad de ir directamente al Consejo de Estado en Colombia y pedir la aplicación y la extensión de esa jurisprudencia. Ciertamente la experiencia en Colombia, hasta donde tuve conocimiento, ha tenido, como todo, sus detractores y algunas personas que piensan que no sería lo más conveniente. Básicamente se utilizaba en temas constitucionales. Sin embargo, dada la experiencia
que podemos obtener de otros ordenamientos tan cercanos como el colombiano. Dada la necesidad que tendríamos de revisar que una administración en el curso de un procedimiento sea más ágil, resuelva con mayor prontitud, podríamos pensar como métodos o medios alternativos de terminación anticipada del procedimiento administrativo en el allanamiento y en la aplicación de la jurisprudencia o la extensión de la jurisprudencia a terceros como una posibilidad razonable. Y si es necesario, únicamente hacer los ajustes y adoptarla a la realidad nacional y a la realidad de la administración nuestra. Me parece que podrían ser opciones válidas que de cara a una eventual reforma a la Ley General de Administración Pública podría resultar de interés y en alguna medida tener una incidencia positiva cuando pensamos en la terminación del procedimiento administrativo. Muchas gracias.